Ya empecé yo. Un segundito para mí. Ok. Ah, no, es que ya inicias grabación tuya, no me Oh, ok. dijo acá. Me No paro, te espérame. preocupes. No, Ya. está bien, déjala. La dejamos así. Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir. Bueno, necesito que grabes tú también, ¿eh? Sí, ya se está grabando en la nube. Ah, ok, ok, ok. Ya se está grabando en la nube. Ok. Ups, perdónenme. Error técnico. Esa no es la pantalla que quería compartir. Disculpen, errores de último segundo. Según yo había dejado todo preparado, familia. Nos Y da como, gusto tener en la sala a un montón de gente que usualmente no nos visitan en los viernes, pero es muy lindo que el señor Marcelino tenga de invitada a tanta gente en esta sala hoy. Gracias por acompañarnos y gracias, señor Marcelino, por la presencia perdón, por la presencia, sí, por la presentación, quise decir. Así es de que, bueno, adelante con listo. la presentación. Muy buenas, maravillosas y bendecidas tardes tengan todos los hermanos presentes. Sobre todo damos la cordial bienvenida a las 29 personas presentes, entre eso el hermano Arturo García, la familia Mora, Antonio, la hermana Elena, el hermano Hilario, el hermano Hoff Inicia Durantia, Bernardo Taber, Víctor Flores, Arlindo, Clarice, Esner, eh, la hermana Graciela, el hermano Héctor, el hermano Hilario, el hermano Jesús Rodríguez, el hermano Jorge de Buenos Aires, el hermano Juan Manuel Díaz, el hermano Luis, el hermano Marcelino Ramírez, Mayra Moreno, Mora Franco, Moria Beb, Maribeth, quizás Octavio Siller, Orión Gron, Ricardo Ballesteros, Ricardo Rosello, Sara Núñez y quien les habla, Ramón Humberto Mora. Bueno, les pido a todos, por favor, vamos a buscar la manera de colocarnos en la disposición y en las manos del ajustador de pensamiento y la presencia del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Entonces vamos a hacer 3 respiraciones.
Padre amado universal, buscamos la manera de sincronizarnos contigo, Señor bendito, de estar en comunicación y en este preciso momento ante ti, Señor bendito, ante el Hijo eterno y ante el Espíritu infinito, Señor, con todo lo más profundo de mi alma y mi corazón, te quiero dar gracias y lleno de gratitud por la presencia de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que de una u otra manera recorremos el camino para llegar a ser obreros del reino de los cielos o embajadores del reino de los cielos acá en este planeta llamado Urantia. Señor, estamos al pleno servicio tuyo. Te pedimos por cada uno de los seres que se encuentran en los 7 superuniversos buscando el ascenso para llegar a ser algún día sobrevivientes en ese gran camino del viaje al paraíso. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, que han hecho el esfuerzo en distintas latitudes y distintos lugares del mundo. Amado Padre Universal, gracias, gracias te doy y te doy gracias por cada una de las personas que también lleguen a la sala más adelante. Padre amado Universal, te pedimos por la armonía de nuestro mundo, para que los líderes en su momento puedan llegar a luz y vida y a resolver las circunstancias que hay en nuestro planeta de la manera más cordial y mediante las embajadas, que no haya ya la suficiente entereza para acabar con las vidas de las personas, sino que se puedan solucionar las cosas hablando como así tú nos pides, Señor bendito. Padre, acércanos cada vez más a ti, Señor bendito, y con esto me despido en el sagrado nombre de Micael de Nevadón, autotorgado en Jesús de Nazaret. Amén. 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 Damos la bienvenida y ya el inicio a esta conferencia. Muy buenas, maravillosas y bendecidas tardes tengan todos los hermanos presentes del planeta Urantia en las distintas latitudes y países donde ustedes se encuentran a este ciclo de conferencias por parte del grupo de estudio iniciado Urantia. Es un honor y privilegio que nos acompañen a esta su familia. A su vez, enviamos la cordial bienvenida y saludo a todos aquellos hermanos con un cordial y afectuoso y fraterno saludo para todos los que nos vean en YouTube en diferido. A su vez, informarles a todos ustedes que se estará haciendo una serie de conferencias mensuales que se llevarán a cabo durante todo el año con diversos facilitadores de Argentina, Venezuela, México, etcétera, que enriquecerán nuestro estudio. A su vez, es necesario indicar que se les solicita mantener un ambiente de fraternidad y respeto mutuo, dando que los micrófonos se queden cerrados mientras el expositor y las cámaras, a su vez, si podamos cerrarlas, el expositor pueda realizar su conferencia de la manera más armoniosa. Dentro de eso va a estar estructurada la exposición en 1 hora, dedicando exclusivamente a las enseñanzas de la conferencia y una interacción aproximadamente de 1 hora para reflexiones y preguntas. Las reglas se darán en el tiempo de 1 a 2 minutos para cada pregunta. Se presenta al conferencista aquí presente el hermano Marcelino Ramírez, el cual posee 71 años, de la Mucuy Alta, Estado Mérida, Venezuela. Familia. ¿Será que non vou verlo, pai? Familia, es un hombre casado desde 1982 y padre de 2 amadas hijas. Profesión ingeniero civil desde el año 2001, dedicado a tiempo completo a la labor espiritual, es decir, un hombre entregado a la consagración. ¿Cómo conocí el libro de Urantia? Palabras del hermano Marcelino. En el año 1978, tras una fuerte crisis interior, Marcelino comenzó una búsqueda incansable de la verdad. Investigó las principales religiones y autores como J.J. Benítez, Caballo de Troya, La rebelión de Lucifer,
todo lo que leía lo sometía al sentir del espíritu interior. A inicios de 1995 llegó a sus manos el libro de Urantia. Según sus propias palabras, luego del impulso del Divino Espíritu, nada de lo que han captado mis sentidos me ha estimulado tanto a aumentar mi servicio espiritual como el maravilloso contenido de este libro, especialmente la vida y las enseñanzas de Jesús. Desde 1996 viaja compartiendo el mensaje de la quinta revelación. Ha realizado casi 1.200 jornadas urantianas formales en Venezuela, Chile, México, Colombia y la isla de Aruba. Autor del libro Introducción al libro de Urantia, disponible en Amazon. Cabe destacar que este libro nos dan muy buenas enseñanzas para nosotros compartirlas con otros hermanos de una manera mucho más fácil. Creador de 22 gráficas didácticas y diversos escritos para facilitar la comprensión de la revelación. Suma 48 años de actividad espiritual, de los cuales 31 han sido dedicados exclusivamente a expandir, la luz urantiana. Marcelino Ramírez nos dará un tema, Viaje al Paraíso del Padre. Y cedemos la palabra al hermano Marcelino Ramírez para que él dé inicio a su conferencia. Gracias. Muchas gracias, estimado Ramón y quienes están presentes. De verdad, para mí es un verdadero honor que después de un tiempo de no poder compartir una conferencia, hoy tenga esta oportunidad. De verdad que anhelo que la triple presencia y sus ángeles sigan con esa acción hacia nosotros que nos permita abrir plenamente nuestro interno para absorber todo lo que Él nos quiera dar e irradiarlo a nuestros semejantes tal como Él también lo quiere. No sé si podré compartir, estimado Arturo. Agradezco enormemente también a Arturo, además de agradecer a Dios y a sus ángeles, y por supuesto a todos los que cooperan con Arturo por esta invitación. De verdad que las bendiciones se te sigan multiplicando. No sé si podré compartir, voy a compartir, estimado Arturo. Ya estás habilitado. Ok. Me dicen cuando vean la... Perdón, hay un desfase ahí, estimado, ya va, estimado Arturo, hay un desfase. Sí, sí. Hay un desfase, déjeme cambiar esto. Ahí está, ya entró la pantalla. Déjeme cambiar esto, que hay un desfase. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si puedo cambiar. Debo salir de nuevo porque hay un desfase ahí. Ya le voy a organizar. Disculpe. Ya también tengo abierta tu presentación, si gustas que yo te ayude a compartir. Ok, no, aquí está. Lo que pasa es que lamentablemente la había colocado al final, se fue al final y ya va a entrar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy a compartir de nuevo. Como todas las cosas, ¿no? Siempre hay estos detallitos, pero bueno. Bueno, Aún no se ve tu pantalla. Ahí ok, está, ya está entrando, ya está entrando. ok. Me dicen cuando ya esté. Ya está. Ya está, don Marcelino. Excelente, excelente. Bueno, mire, traté o trataré de resumir lo máximo, pero realmente son tantos detalles que mm, no va a ser posible que lo haga en menos tiempo, ¿no? Por lo menos una hora. Le pido, en primer lugar, disculpas, de momento se salió alguna invitación con viajé, acento en la E,
se fue esa parte sin corregir. Así que disculpen a los que llegó esa invitación así. Bueno, mire, yo quiero compartir esto de manera sencilla, de manera como lo hacía a nivel presencial, con unas láminas que elaboré de papel bond gigante, como esta, que son dos láminas anexas, y unas láminas al óleo también que elaboré para compartir toda la parte de la gran creación universal. De manera pues que hoy tenemos el viaje al paraíso del Padre, nuestro gran viaje al paraíso del Padre. Me dio mucha risa cuando algunos de ustedes dijeron que todavía hay puestos, por favor, todavía hay puestos, ¿no? Vamos a hacer honor a esta frase que nos da Dios a través de Jesús, que se confirma en Urantia: ser perfecto como el Padre es perfecto, y por supuesto tomado de nuestra gran luz urantiana, el libro de Urantia. Como dijimos o como hemos compartido en algunas oportunidades anteriores, los reveladores nos dicen que difícilmente puede tener uno cierto concepto de la deidad si no hay un hipotético comienzo, una posibilidad de un comienzo. Entonces ellos tienen que hablar de un hipotético comienzo que nunca se produjo, pero que tienen que suponerlo para que la mente nuestra pueda comprender algo de la deidad. Entonces, en esa eternidad pasada, el yo soy que lo abarcaba todo, no se podía hablar de personalidad, tampoco existían seres ni cosas, no existía nada excepto el yo soy, la suprema energía sagrada, el yo soy que lo abarcaba todo. Se autodistribuye en dos: un Padre universal y un Hijo eterno y original, y aparece un cuerpo gigantesco del mayor nivel glorioso de la realidad material que se llama paraíso. Luego el Padre universal se une al Hijo eterno y surge el Espíritu infinito, trayendo como resultado el universo central de Abona, 1.000 millones de mundos con las 21 esferas sagradas. De manera de que el Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito, en ese paraíso y en ese universo central de Abona, efectivamente trazan el plan de autoderramarse en experiencias, porque la Trinidad infinita es existencial, por toda la eternidad pasada, presente y futura existe, pero no había sido experiencial, y traza el plan de las experiencias y comienzan a producir una serie de seres celestiales de alta perfección en el paraíso y en el universo central, pero aún planifican seres de menor perfección como para un reto de autoderramarse en esos seres y hacer posible que esos seres, utilizando el libre albedrío, puedan elegir la vida eterna. Entonces el Padre Universal se une al Hijo Eterno nuevamente y personaliza hijos creadores. Cada vez que se personaliza un hijo creador, el Espíritu Infinito individualiza a una hija creativa. Sale el hijo creador y la hija creativa del paraíso celestial, del universo central, y afuera en el espacio externo, con la ayuda de otros seres que ya han hecho un trabajo previo para organizar una nebulosa, comienzan a producir o a crear un universo local. En ese universo local crean seres del más alto nivel, como por ejemplo el caso de la brillante estrella de la mañana o matutina, Gabriel, hasta llegar a seres que están apenas por encima de nosotros, como los serafines y por supuesto los humanos. En ese proceso se van los soles evolucionando, se van disponiendo para la producción de planetas, y finalmente las condiciones de los planetas se van dando para que la atmósfera, el agua, todo lo que tiene que ver con la realidad material se dé y se produzcan la siembra de la vida vegetal, luego la siembra o luego el surgimiento de la vida animal y la aparición de las especies humanas. Dios nos dota de dones, además de otros dones, pues de una chispa divina que nos permite transformar esas partes animales en espirituales, y podemos continuar a través de la fe, con un alma que se inicia en estas moradas que nos esperan en los superuniversos. Vamos a una morada que están en el universo local, y por supuesto otras moradas que están más hacia el centro de cada uno de los superuniversos, porque hay 7 superuniversos hasta ahora. Luego vamos al universo central de Abona, los mundos supremos del universo central, y luego llegamos al paraíso. De manera pues que es
un viaje extraordinario del cual partimos en el plan divino y, por supuesto, ascendemos a la presencia divina. Entonces, eso lo vamos a tratar de ver hoy y voy a hacer lo más sencillo posible, lo más sencillo que dé mi capacidad para que las personas que apenas se están conociendo no tengan tanta dificultad. Como decía un cómico la otra vez, no hay problema en repetir las cosas porque el que sabe repasa y el que no sabe aprende. De manera pues que así pasa con este compartir y vamos entonces a comenzar con esas partes, para conocer las partes de la inmensa creación. Lo que nosotros vemos a simple vista en la noche, un cúmulo de estrellas, que hoy día conocemos que son soles, pues es prácticamente nuestro sistema de mundos. No debemos confundir los sistemas de mundos con los sistemas físicos. Los sistemas físicos son los sistemas solares. En este caso hay muchos soles, hay más de 2000 soles en nuestro sistema de mundo que se llama Satania. No tiene nada que ver con Satanás, Satania, pero ese es el nombre que tiene nuestro sistema de mundo. Los reveladores no nos dan ninguna conexión con Satanás, quien se reveló. Cada sistema de mundo llega a poseer un máximo de 1000 mundos habitados por seres humanos y hasta el año 1934, nuestro Satania ya poseía 619 mundos habitados. Hace unos 200.000 años, más o menos, gobernaba un ser soberano de nuestro sistema de mundos. Estos soberanos pertenecen a una orden local que se llaman los Lanonandek secundarios. Llegan a tener experiencias tales que llegan a ser gobernantes soberanos de cada sistema de mundos. Hace 200.000 años habían 607 mundos habitados. Hasta hoy aumentaron 12 más para 619 en el año 34. Ese soberano era conocido y todavía se conoce como Lucifer, que lamentablemente se rebeló y fue sustituido por otro soberano que hasta ahora gobierna o tiene tiene el liderazgo, pues, de ser soberano en nuestro sistema de Satania, que es llamado Lana Forge. Ese es el nuevo soberano. De manera, después, de que por acá podemos ver un puntito azul, por ejemplo, sería nuestro Urantia, nuestro planeta Urantia, y un puntito amarillo acá, cercano al puntito azul de Urantia, sería nuestro Sol, que ya a nivel de cósmico se le conoce como Monmatia, nuestro sistema solar Monmatia. De manera pues que esto es lo que podría ser o lo que es un sistema de mundos. 100 sistemas de mundos como el que acabamos de ver. Este sería un sistema de mundos como el que acabamos de ver. Estas son láminas al óleo que elaboré de 50 centímetros por 50 centímetros, medio metro por medio metro, para compartirlas con muchos grupos presenciales. De manera pues que el sistema del mundo sería algo así como esto. 100 sistemas de mundo formarían una constelación. Nuestra constelación se llama Nor-Latiadec a nivel cósmico y está gobernada por seres también de origen local pertenecientes a una orden un poco mayor que los Lanonandek primarios, que se llaman Vorondadek. Estos son órdenes también locales. Los Vorondadek, 3 de ellos gobiernan a la constelación. También se les conoce como altísimos y también se les llama padres de la constelación. Los Vorondadek o los padres de la constelación tienen una persona que les ayuda, que les asesora, que les da consejo cuando lo requieren, y se llama un fiel de los días, pertenece a la orden de los días, que hijo de la Trinidad, la infinita Trinidad, tiene una orden llamados de los días, y un fiel de los días coopera para asesorar en cualquier necesidad a los padres de la constelación o los altísimos. 100 constelaciones vienen a formar lo que podría ser un universo local o lo que es un universo local. Aquí tendríamos una constelación en la cual hay 100 sistemas de mundos y 100 constelaciones constituirían un universo local. Nuestro universo local se llama Nevadón y lo gobierna un ser elevado de origen
en el paraíso, perteneciente a la orden de los Miguel o Michael o Micael, que conocemos como Micael de Nevadón, que se auto-otorgó en nuestro mundo Urantia como en una criatura humana llamada Jesús de Nazaret, como nuestro gran Jesús de Nazaret. A cada hijo creador se le pide que conozca en 7 oportunidades a sus criaturas creadas, de manera pues que los millones y millones de años pasados, él fue un Melquisedec, se autotorgó como un Melquisedec, luego se autotorgó como un Lanandec primario, luego se autotorgó como un Adán, luego como un Serafín, luego como un humano ya a nivel espiritual, luego como un humano a nivel morontial, entre el espíritu y la materia, moro de materia y tial de espiritual, morontial, y finalmente como una criatura humana como nosotros en uno de esos planetas, uno de los más oscurecidos por el problema de la rebelión, como lo fue, o a Dios gracias ahora hay más posibilidades en nuestro Urantia. De manera pues que el universo local es gobernado por el hijo creador, la hija creativa que le acompaña, y por supuesto es ayudado también por un ser de los días que pertenece a la orden de la unión de los días, y su nombre sí aparece en la Biblia, es confirmado por Urantia como Emmanuel, es el nombre del fiel de la unión de los días que ayuda a Micael, el hijo creador. De manera que los universos locales no son tan pequeños. Hasta el año 34 nuestro universo local llegó a tener casi 4 millones de mundos habitados, 3.800.000 mundos y algo más habitados por seres humanos. Llegan a un máximo de 10 millones de mundos, o sea, faltarían más de 6 millones de mundos para completar el cupo máximo de un universo local. De manera de que después de estos 7 autootorgamientos ya tenemos a un hijo creador mayor, Miguel o Micael de Nevadón, con todo el poder en los cielos y en las tierras de Nevadón, y con plena y total autoridad para representar a la infinita Trinidad por derecho propio, por derecho ganar. Y eso es para nosotros un enorme honor que tengamos este hijo creador mayor, habiendo pasado todas las pruebas de sus 7 autootorgamientos, y en forma muy particularmente especial la del 7º autootorgamiento. 100 universos locales, esto sería como un universo local, formarían lo que se conoce como un sector mayor. Nuestro sector mayor se llama ENSA y es gobernado por 3 seres de origen en la Trinidad llamados recientes de los días. 3 recientes de los días gobiernan a cada sector menor, y en nuestro caso gobiernan a ENSA. 100 sectores menores como ENSA, esto sería un sector menor, van a constituir un sector mayor. Nuestro sector mayor se llama Esplandón, y los sectores mayores son gobernados por 3 seres también de la Trinidad de alto nivel que se llaman perfecciones de los días. 3 perfecciones de los días gobiernan a cada sector mayor. Y ahora no 100, sino 10 sectores mayores. La 10ª parte de un superuniverso sería un sector mayor, y 10 sectores mayor van a constituir un superuniverso. Nuestro superuniverso, que es el 7º superuniverso, se llama Orbontón y está gobernado por seres de la más alta jerarquía en la parte externa, donde cuenta el límite del tiempo y el límite del espacio. Y esta jerarquía, que es la más elevada, se llama ancianos de los días. 3 ancianos de los días gobiernan a cada superuniverso. De manera pues que los ancianos de los días son ayudados por seres también de origen en la Trinidad, pero de nivel menor, como perfeccionadores de la sabiduría, consejeros divinos, sensores universales, y también son ayudados por algunos humanos que han llegado a niveles tan extraordinarios de servicio que son abrazados por la Trinidad y son transformados en órdenes como aquellos elevados en autoridad, aquellos sin nombre ni número, y mensajeros poderosos. También ellos se codean, se compaginan con estos seres que también vienen de la Trinidad y que mencioné antes, y ayudan a los ancianos de los días. Parte de estos seres fueron autorizados por los ancianos de los días
para ir a un remoto mundo en el universo local de Nevadón y derramar estas bendiciones que tenemos hoy como el libro de Urantia en nuestro planeta. De manera pues que es un enorme privilegio. Algunos seres astrónomos, ellos han calculado que el centro del universo local, porque los reveladores dicen que la Vía Láctea es el núcleo de nuestro superuniverso. Y los astrónomos habían estimado que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz, es decir, 100.000 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo sin parar para poder cruzar la Vía Láctea. Pero los reveladores dicen que los astrónomos han considerado algunas nebulosas externas a la Vía Láctea y forman parte de un montón, forman parte de nuestro superuniverso. De manera que ellos amplían el diámetro de nuestro superuniverso y dicen que cada superuniverso tiene un diámetro más o menos de 500.000 de años luz, 500.000 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo sin parar. Ese es el diámetro de cada uno de los superuniversos. De manera pues que de estos superuniversos hay 7 que se encuentran rodeando la inmensidad central. Les hablé al principio de una extraordinaria y maravillosa isla nuclear de luz, el gran paraíso celestial, la morada del Padre Universal, o la casa del Padre Universal, del Hijo Eterno y Original y del Espíritu Infinito. Este paraíso está rodeado, es el único lugar que no es esférico, es elipsoide, es plano, pero es elipsoide. Su eje mayor es un sexto más largo que su eje menor. Y por supuesto, todo se orienta y se mueve con relación al paraíso, porque el paraíso está en un sublime reposo. Alrededor del paraíso se encuentran 21 esferas sagradas, 7 más cercanas, que son esferas sagradas del Padre, 7 intermedias, que son esferas sagradas del Hijo Eterno, y 7 exteriores, que son esferas sagradas del Espíritu Infinito. Luego se encuentran 7 circuitos elípticos que constituyen el universo central de Abona, Abona con H para los que no han leído todavía. De manera de que el primer circuito, el más interno, el número 1, tiene más de 35 millones de mundos de alta gloria y perfección. Y el circuito externo, el más elevado, el más hacia afuera, el número 7, tiene más de 245 millones de mundos, y entre los 7 son 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos con sus habitantes perfectos. También está rodeado el universo central por 2 cinturones de enormes cuerpos que no absorben ni reflejan ningún tipo de luz, se llaman cuerpos oscuros, son únicos en el universo, no permiten la entrada sin ninguna autorización y tampoco permiten ninguna luz. El primero es como una inmensa manguera repleta de estos enormes cuerpos, y el segundo es como un enorme muro que cubre completamente y protege y equilibra lo que es la extraordinaria y maravillosa creación central. De manera de que acá en la suprema y extraordinaria morada central, pues gobierna el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Cada una de las esferas sagradas del Padre está gobernada por seres también de la Trinidad de altísimo nivel, que se llaman secretos trinidizados de la supremacía. 100 secretos trinidizados de la supremacía, perdón, 10 secretos trinidizados de la supremacía gobiernan cada uno de los mundos, las esferas sagradas del Padre. 10 secretos trinidizados de la supremacía. Las esferas del Hijo Eterno son gobernadas por seres superpersonales derivados del Hijo Eterno. Las esferas del Espíritu Infinito son regidas o gobernadas por un Espíritu Rector que tiene allí en cada una de las esferas un Ejecutivo Supremo. El Ejecutivo Supremo recibe órdenes del Espíritu Rector y seguramente se conecta con los ancianos de los días. Cada uno de los circuitos, el Espíritu Rector puede vivir acá en la esfera del Espíritu Infinito y puede vivir también en el paraíso. Cada uno de los circuitos está gobernado por un espíritu de los circuitos, y cada una de las 1.000 millones de esferas del universo central de Abona está gobernada por un eterno de los días, de la orden de los días. Así pues, y aquí tenemos pues los 7 superuniversos. En una época, hace ya bastantes años, me dijo una
de las hermanas espirituales que nos reunimos muchas veces en su casa. Marcelino, te hace falta una lámina que muestre toda la creación, porque apenas mostraba el primer nivel del espacio exterior. Entonces le dije con gusto y elaboré pues entonces una lámina donde se muestra toda la creación. De manera que acá tenemos el paraíso celestial en el centro, tenemos los 21 esferas sagradas por acá, tenemos los 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos del universo central de Abona, los 2 enormes circuitos de cuerpos oscuros, los 7 subuniversos, y aquí un pedacito que se veía en la lámina anterior, el primer nivel del espacio exterior, el segundo nivel del espacio exterior, el tercer nivel del espacio exterior y el cuarto nivel del espacio exterior. Son millones y millones de galaxias, pero no hay vida acá, ni vida vegetal, ni vida animal, ni vida humana, ni vida celestial. Solo vida hay a partir de acá hacia adentro, por eso se llama el gran universo del Señor, esto de los 7 superuniversos hacia adentro. Entonces, esta totalidad de la creación es conocida como el universo maestros o el universo de los universos. Estos 4 niveles del espacio exterior son para etapas futuras y seres que no hay todavía una claridad de qué tipo de seres, qué tipo de organizaciones, pero están en ese proceso todavía evolucionando sin aparecer vida allí. Dijimos que para poder cruzar un superuniverso es 500.000 de años luz. Dicen ellos que para poder cruzar el primer nivel del espacio exterior son 25 millones de años luz, y para comenzar a vislumbrar o a conectarse con el segundo nivel del espacio exterior, solamente llegar son unos 50 millones de años luz. De manera que para nosotros es como si fuera un universo infinito, pero para Dios y los seres cercanos a Él tiene límites. Hay muchas explicaciones que nos dan los reveladores, no solo a nivel espiritual, a nivel filosófico, sino también a nivel científico. Y una de esas explicaciones es la preocupación de los científicos de tener claro por qué algunas galaxias tienen apariencia de fuga. Y es producto de lo siguiente: el paraíso es en total y sublime reposo. Las 21 esferas sagradas y en los 1.000 millones de mundos gloriosos de Abona giran en el sentido de las agujas del reloj. El primer cinturón de cuerpos oscuros gira en el sentido contrario a las agujas. El segundo cinturón gira en el sentido de las agujas del reloj. Los 7 superuniversos giran en el sentido contrario a las agujas del reloj. El primer nivel del espacio exterior gira en el sentido de las agujas. Segundo nivel contrario. Tercer nivel aguja y cuarto nivel contrario. De manera que ese hecho de que los superuniversos giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, que el primer nivel gira en el sentido de las agujas, es lo que hace posible la apariencia de fuga de las galaxias. Entonces, eso es muy interesante porque no solamente se van a dar explicaciones de eso, sino también muchas otras cosas que los científicos necesitan ampliar, como por ejemplo el hecho de que el átomo, hasta ahora, pues la partícula mínima es el electrón. Los reveladores dicen que pronto van a descubrir que cada electrón se subdivide en 100 ultimatoni, que es realmente la partícula mínima. En eso está la ciencia y es muy importante todo este extraordinario y maravilloso compartir para seguir adelante en esta búsqueda. Bien, vamos entonces a iniciar ese viaje al paraíso del Padre, ya que conocimos las partes principales. Cuando nosotros estamos ya yéndonos a nuestro sistema de mundos, que es aquella lámina inicial, que es lo que captamos en la noche, y una vez que la persona fallece, siempre que fallezca con fe, siempre que la partida sea con fe, aunque sea un mínimo de alma que se tenga, el ser va a continuar. De manera que aquellos que tienen niveles muy altos resucitan a las 36 horas o al tercer día. Aquellos que tienen niveles medios resucitan en lo que se llaman resurrecciones especiales milenarias. Los que tienen niveles muy bajos pero tienen fe, se les da oportunidad en lo que se llaman resurrecciones de misericordia probatoria o resurrecciones de juicio final. Estas resurrecciones cierran una época y abren otra, de manera que aquí se han realizado 3. Y se les da oportunidad de continuar allá. Aquellos que lamentablemente rechacen a Dios en forma perseverante hasta la última gota de misericordia, rechazar, pueden morir sin alma y ellos simplemente se autodestruyen y se pierden en la creación, no hay posibilidad de que continúen.
De manera que esa chispa divina va a otro niño o niña que le puede decir sí, y es una de las varias causas por lo cual la experiencia de la chispa es previa o del ajustador del pensamiento que está dentro de nosotros. De manera pues de que eso se expresa en el Apocalipsis de la Biblia, capítulo 20, cuando dice, no se encuentran inscritos en el libro de la vida porque experimentan la muerte segunda cuando no se persevera en hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces, la capital de nuestro sistema del mundo llamado Satania tiene el nombre cósmico de Jerusalén. Jerusalén es un mundo arquitectural hecho a la medida, no es evolutivo, no proviene de los soles. Hay unos seres que se llaman controladores del poder universal que cooperan con los hijos creadores para construir y las hijas creativas para construir estas moradas. Todas estas moradas son moradas arquitecturales o moradas arquitectónicas, que también se les conoce como moradas morontiales. Nuestro Jerusalén es como 100 veces el tamaño de la Tierra. Cada uno de estos 7 mundos se conocen como mundos de transición, que son satélites, son como 10 veces el tamaño de la Tierra, y cada uno de los mundos de transición están rodeados por 7 subsatélites o mundos menores que tienen un tamaño similar al tamaño de nuestra Tierra Urantia. De manera de que todas estas moradas están habitadas por seres celestiales que cooperan con el plan divino y cooperan con todos nosotros, pero hay una morada, es el mundo número 1, el mundo de los finalistas, que precisamente aquí vienen los seres celestiales que han llegado, perdón, los seres humanos que han llegado a niveles celestiales muy elevados, han llegado al paraíso, han llegado al cuerpo de la finalidad y vienen a hacer trabajos tan humildes como motivar a los humanos que resucitan en este mundo de los finalistas, que es el mundo de transición número 1. Los 7 mundos que rodean al mundo de los finalistas se llaman mundos de estancia, van a ser nuestras residencias. Podemos visitar a estos mundos en excursiones y podemos aprender, pero las residencias nuestras van a ser acá. De manera que cuando la persona resucita, es resucitada en una sala de resurrección del mundo de estancia número 1. Ahí se le da un cuerpo morontial, va a conocer a su familia que falleció con fe, va a ver a sus seres queridos, algunos seres celestiales que le reciben, va a ver a su ángel de la guarda, va a ser un regocijo verdaderamente grande. La página 533 del libro de Urantia dice, durante toda la eternidad jamás olvidaréis las profundas impresiones que recibiréis durante una de estas mañanas de resurrección. Cuando ya uno cumple con todos los requisitos del primer mundo, pasa a un segundo mundo y luego pasa a un tercer mundo. Aquí sería un primer cuerpo morontial, luego un segundo cuerpo morontial, luego un tercer cuerpo morontial. En cada paso hay una pérdida de conciencia, pero no le abandona a uno el ajustador. Cuando uno parte de aquí, sí le abandona el ajustador, además de quedar inconsciente. Pero acá pierde uno la conciencia para un nuevo cuerpo morontial, pero no le abandona el ajustador. De manera de que incluso los reveladores confirman lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, refiriéndose a él mismo, dice, conozco un hombre que no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no se pueden describir con palabras. Los reveladores confirman que Pablo fue trasladado a una visión especial donde el ajustador salió de él, su mente fue proyectada al tercer mundo de estancia. Piensa Marcelino que probablemente Pablo resucitó al tercer día. No dicen eso los reveladores, pero una opinión de Marcelino es probable. Y es probable que Pablo tenga este nivel para continuar, pero debió haber resucitado acá, aunque fuera el tercer día. 10 días para reconocer el mundo número 1, luego pasa al mundo número 2, 10 días para reconocer el mundo número 2 y pasaría al número 3 en caso de que fuera así. Esto es una opinión de Marcelino. Entonces, a partir de allí seguiría. De manera que cuando uno está en el mundo número 1 se le permite visitar al mundo de transición número 1, en este caso el mundo de los finalistas. Si uno pasa al número 2 se le permite visitar al mundo de transición 2, donde hay seres celestiales que allí hacen muchos aspectos del plan divino, y aquí va a visitar también a los satélites, a los subsatélites. De manera pues que todo este proceso que se da aquí en los 7 mundos de estancias se llama la unificación de la personalidad morontial. ¿Qué significa unificación? Significa aquello que no pudo lograrse en el planeta, se logra allá. Y esa unificación es que
cuando la personalidad avanza, no puede avanzar solamente el alma o solamente la mente, tiene que avanzar alma y mente y además también un cierto equilibrio del cuerpo. Entonces, cuando no se logra ese compaginar para unificar la personalidad, entonces se hacen estos mundos. De manera pues que aquí se unifica la personalidad para poder producirse ese nivel máximo de la mente espiritualizada, del conocimiento o discernimiento o lo que es significado espiritualizado, y ese nivel máximo de sentimiento espiritualizado que es el alma. Y cuando se produce ese nivel máximo, entonces se produce la fusión, es decir, la vida eterna se logra cuando el alma y la mente se fusionan con la chispa divina. Eso se pudiera lograr en el planeta, lo cual logró Enoch y logró Elías, y nivel también que alcanzó Jesús, aunque Jesús no se fusionó. Pero como cuando no se puede lograr, dicen ellos que la mayoría de las personas se fusionan alrededor del sexto mundo de estancia. Puede ser antes, puede ser después, pero generalmente las fusiones ocurren alrededor del sexto mundo de estancia, dicen los reveladores. De manera pues que aquí tenemos experiencias de todo tipo. Hay algo muy interesante, en el mundo de los finalistas hay unas guarderías infantiles, ahí hay seres que ayudan en esas guarderías, y esas guarderías son para aquellos niños y niñas que mueren en edad temprana. Los que no han recibido ajustador reciben aquí también los ajustadores, y ellos se reviven acá en estas guarderías, pero siempre y cuando haya resucitado el papá o la mamá biológica en el primer mundo de estancia. De manera de que al resucitar bien el papá o la mamá biológico, inmediatamente se revive el niño acá en la guardería infantil, y dice que cuando viaja el país, que fue papá biológico, mamá biológica, los abrazan, se producen regocijos verdaderamente esplendorosos. Entonces, estas guarderías no solamente hay seres que están allí dedicados a estos niños, sino que también sirven de experiencia para aquellas personas, hombres o mujeres, que van sin la experiencia de crianza. No puede haber ninguna persona, una monja, un sacerdote, cualquier persona puede llegar al Padre sin la experiencia de crianza. Si no tuvo hijos, va a tener que criar acá para poder llegar al Padre con la experiencia de ser papá o mamá de crianza. También es importante que se conozca que cuando uno, dicen ellos que cuando el niño dice sí definitivamente al camino del Padre, entonces pudiera llegar a niveles donde llegue a tiempo al primer mundo de estancia como para seguir con que fue papá o mamá terrenal. Y es muy alentador eso. De manera pues que tenemos muchísima esperanza de continuar adelante, vamos a seguir adelante en estos procesos y vamos a llegar cada vez más a niveles morontiales, cada vez de mayor grado. Hay algo muy curioso antes de pasar a la otra lámina. El mundo de transición número 7 se llama el mundo del Padre, y lo han utilizado para muchas funciones, pero ahora se están utilizando para mundos cárceles. Ahí se encuentra Lucifer y la persona que le apoyaron en estos subsatélites que rodean al mundo del Padre. Ahí están presos tanto Lucifer como los seres que lo apoyaron, y dicen ellos que como solemne advertencia, algunos quisieran visitarlo, pero otros no quieren visitar a estos seres que están aquí apresados con Lucifer. Bien, una vez que llegamos al mundo de estancia número 7, se nos da un séptimo cuerpo y pasamos aquí. Una vez que nos capacitamos con ese cuerpo número 7, pasamos a la capital como ciudadano de la capital o de Jerusalén, con un cuerpo morontial número 8. Y acá conocemos al soberano sistémico, el Anaforge, y ahí cumplimos con todos los requisitos para que se nos pasen a los mundos que rodean a la constelación. Y pasamos entonces, rodean a la constelación. La gran capital de nuestra constelación se llama Edentia, un mundo de alta gloria, más glorioso que Jerusalén, por supuesto. Y está rodeado por 10 grupos de mundos, de 7 mundos cada grupo. Cada satélite está rodeado por 10 subsatélites, de manera que hay 700 subsatélites más 70 satélites, serían 770 mundos que rodean a la gran capital. De manera pues que vamos a llegar a un mundo piloto, digamos un mundo piloto como este, de satélite, y entonces vamos a conocer a los subsatélites, pero no vamos a residenciarnos allí, solo vamos a capacitarnos. Acá vamos a tener la extraordinaria oportunidad de compartir
lo que se pudiera conocer como la socialización de la personalidad morontial. Es decir, aunque en el sistema de mundos podíamos tener reuniones de grupos y compartir con grupos, vamos a socializar en grupos de manera muchísimo más avanzada y efectiva en estos mundos de la constelación. Hay unos seres que son residentes de la constelación, o ciudadanos permanentes, digamos, llamados los Univitatia. En los planetas como el nuestro hay seres permanentes que se llaman los seres intermedios. Cuando pasamos al sistema de mundos, por ejemplo en Jerusalén, tenemos seres permanentes como los hijos materiales o Adanes y Evas. Y cuando estamos acá en la constelación, hay seres permanentes que se llaman los Univitatia. Cuando ya pasamos al centro del universo local, los mundos que nos rodean tienen seres también permanentes llamados los Susatia. De manera que acá con los Univitatia vamos a tener extraordinaria compaginación, incluso un solo humano con 10 Univitatia. Van a tener formas de ser muy diferentes quizás a las nuestras, pero muy armónicos. No vamos a tener esa desarmonía que se vive en los planetas, especialmente en los planetas evolutivos como el nuestro. Bien, entonces una vez que tengamos todas estas experiencias, vamos a tener 70 cambios adicionales, ¿no? 70, y cuando llegamos acá a la morada, vamos a tener el cambio morontial número 71 adicional. Acá vamos a conocer a los altísimos o padres de la constelación, al fiel de los días que está allí, y eso va a ser extraordinariamente regocijante. Aquí hay jardines extraordinarios que se llaman los jardines de Dios, hermosísimos jardines, y inspirado en esos jardines, en los mundos evolutivos se construyen jardines para cuando va el Adán y la Eva y se llaman jardines del Edén. Entonces, en honor a Edentia, se les coloca Jardín del Edén por estos jardines extraordinarios que hay acá. También hace medio millón de años, cuando vino el príncipe planetario con su grupo corpóreo, se recrió un árbol de la vida, un arbusto que después sirvió para Adán y Eva y también fue llevado de Edentia, el árbol de la vida, que se utilizó con el príncipe Caligasti hace medio millón de años, después con Adán y Eva hace 38.000 años. Una vez que llega uno acá, es despedido a los mundos que rodean al universo local. Y estos mundos que rodean al universo, o a la capital, perdón, del universo local, son 7 también mundos, 10 grupos de 7 mundos cada uno, pero en vez de 10 como antes, son 6 mundos que rodean a cada uno de los satélites tanto espiritual como mental, intelectual. Hay unas universidades aquí muy especiales, sumamente favorables, se llaman las universidades Melquisedec. Los Melquisedec son de los maestros más extraordinarios en los universos locales y nos van a capacitar en estas 490 moradas para que demos 490 cambios adicionales, porque aquí tenemos que vivir, residenciarnos en cada una de las moradas, tanto en los mundos pequeños como en los mundos medianos. Entonces vamos a dar 490 cambios adicionales. De manera que hemos hecho 8 cambios en el sistema de mundos, más 71 cambios en la constelación y más 490 cambios acá, serían 569 cambios. Estos cambios adicionales a los 8 son con un solo cuerpo morontial, es decir, el cuerpo número 8. Pero estos cambios vienen a dar un mayor brillo, una mayor capacidad, una mayor sutilidad del cuerpo morontial y más cercano a un cuerpo espiritual propiamente dicho. Se va dejando atrás poco a poco el cuerpo morontial más denso, se va adquiriendo un brillo morontial más sutil, unas capacidades mucho mayores intelectuales y espirituales, y se va a adquirir la capacidad de poder visualizar cara a cara al Hijo Creador, Micael de Nevadón, y a la hija creativa, nuestra Madre Divina. Entonces, cuando ya tenemos estas capacitaciones extraordinarias en estas universidades Melquisedec, pasamos a la gran morada central y aquí obtenemos el cambio morontial número 570, el último cambio morontial.
Cuando veamos al Hijo Creador cara a cara, el regocijo de regocijos para cada uno de nosotros, ese grandioso Micael que se autootorgó en nuestro gran Jesús de Nazaret. Ahí conocemos a Micael, conocemos también al Unión de los Días, que le ayuda, que le asesora y que le sustituyó cuando tuvo sus autootorgamientos. Y conocemos también a la Madre Divina, y conocemos a Gabriel, la brillante estrella matutina, el Padre Melquisedec y otros seres allí. De manera que acá nuestro gran Micael nos despide con el primer cuerpo espiritual propiamente dicho, hacia la primera etapa en el sector menor, la primera etapa espiritual. El sector menor tiene una gran capital, nuestro ENSA tiene una gran capital llamada Umenor el Tercero. Umenor el Tercero está rodeado por pocos mundos, pero son mundos de altísimo tamaño, de enorme dimensión. Son mundos gigantescos de gran gloria, pero muy grandes, de manera que reciben de cada uno de los 100 universos locales, estos ascendentes ya con el primer cuerpo espiritual propiamente dicho, se llega al mundo piloto, y en estos 7 mundos vamos a capacitarnos en todo lo que tiene que ver con lo intelectual. Aquí en aquellos aspectos, con lo material, en aquellos aspectos materiales que todavía no tenemos claros, como la administración de todos aquellos aspectos del universo y una cantidad de realidades materiales que todavía no tenemos claro, vamos a avanzarlo acá en estos 7 mundos. Todas aquellas realidades, experiencias y necesidades que tengamos todavía que conocer plenamente a nivel de la realidad material, vamos a conocerlo acá en estas moradas, y una vez que tengamos esos niveles de conocimiento material elevado, requerido, pasamos a la capital y conocemos acá a los recientes de los días, que son los gobernantes de cada uno de los sectores menores. Luego pasamos al mundo piloto del sector mayor. Cada sector mayor tiene una gran capital. Nuestra capital se llama Umayor el Quinto, y es un mundo también de alta gloria, donde tiene 70 mundos menores que le rodean de alta gloria. En estos mundos menores sí vamos a tener la capacitación intelectual, es decir, así como antes fue una capacitación en todos los quehaceres de orden material, aquí vamos a tener una capacitación en todos los quehaceres de orden intelectual, de orden mental. Y una vez que nos capacitemos aquí con estos maestros de alto nivel y que tengamos todos esos requisitos intelectuales que necesitamos para poder tener ese conocimiento y esas capacidades de ser ciudadanos de la capital de nuestro sector mayor, entonces pasamos y vamos a conocer cara a cara las perfecciones de los días en nuestro gran mayor el Quinto. No vamos a ir trasladados directamente al centro del superuniverso, porque se requieren ir a los 9 sectores mayores para poder completar la experiencia de todo el superuniverso. Una vez que pasemos a las 9 capitales adicionales, entonces sí se nos traslada a el centro de nuestro superuniverso. Y el centro de nuestro superuniverso está rodeado también por 7 enormes grupos de 70 mundos cada grupo, es decir, 490 mundos de alta gloria, capacitados con instituciones y organizaciones de altísimo nivel, seres de gran capacidad que hacen posible que nosotros podamos tener un avance tanto espiritual como mental, intelectual, y así poder avanzar para tener el privilegio de llegar alguna vez a ser tomado como ciudadano residente de la gran capital, nuestra gran universo, la capital de nuestro superuniverso Orbontor. De manera pues que una vez que nosotros hayamos cumplido con todos estos 490 niveles adicionales, tanto espiritual como intelectual, vamos a ser dignos ciudadanos de nuestra gran universo y vamos a tener la conexión con los grandiosos ancianos de los días, y vamos a compartir con ellos, además de verlos cara a cara, y vamos a compartir también con los sensores universales, los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos, descendientes también de la Trinidad, y seres hermanos nuestros que han alcanzado altísimos niveles y han sido abrazados por la Trinidad. Les mencioné antes como aquellos elevados en autoridad,
aquellos sin nombre ni número, mensajeros poderosos. Va a ser un regocijo grande. Una vez que cumplimos con los requisitos acá, después de todo este proceso, entonces sí se nos da la orden de pasar a la grandiosa bendición del universo central, el perfecto y glorioso universo de Abona. Entonces pasamos de acá, de nuestra gran Ubersa, acá, ya una vez que se han confirmado la autorización por los ancianos de los días, pasamos al séptimo circuito, al mundo piloto del séptimo circuito. Y no solamente en este mundo piloto y en estos millones de mundos que están acá, vamos a conocer, a tener una conexión con el espíritu de los circuitos y con cada uno de los eternos de los días que gobierna cada uno de estos mundos gloriosos, sino que vamos a tener un encuentro muy especial con nuestro espíritu rector. Cada universo tiene un espíritu rector de 7 naturalezas por la máxima combinación de la Trinidad. Y vamos a conocer este grandioso espíritu rector que pertenece a la naturaleza de la Trinidad. Eso lo hacemos en el circuito número 7. Luego de los millones de experiencias en este circuito 7, pasamos al circuito número 6. Y en el circuito número 6 vamos a tener una capacitación que nos va a permitir conocer una deidad derivada, que no es existencial por la eternidad pasada, pero sí va a ser experiencial en lo futuro. Y esa deidad derivada, la experiencia de la Trinidad en todos los seres, tanto celestes como humanos de los 7 superuniversos, se llama el Ser Supremo. Y ese Ser Supremo, aunque no está todavía autorrealizado, vamos a tener una captación especial del Ser Supremo de manera espectacular en el sexto circuito. Y aquí es donde nosotros vamos a tener un concepto que nunca habíamos tenido y una visión que nunca habíamos tenido del Supremo. Luego se nos pasa al circuito número 5. En ese circuito número 5 de Abona tenemos una experiencia extraordinaria en todos estos millones de mundos y se nos capacita para poder presenciar, ver cara a cara la primera personalidad de la Trinidad infinita, el Espíritu infinito, la tercera persona de la Trinidad, en el circuito número 5. Luego se nos pasa al circuito número 4 y nos capacitamos intensamente en todos esos mundos del circuito número 4 hasta llegar a ver la segunda personalidad de la deidad del Hijo Eterno. Luego se nos traslada al circuito número 3 y una vez que estamos en el circuito número 3 del universo central de Abona, se intensifica nuestra enseñanza y se intensifica nuestra disposición hasta que alguna vez llegamos a la grandeza de grandeza, la bendición de bendiciones, lograr en el circuito número 3 la visualización cara a cara del Padre Universal, y ahí se conoce y se puede hacer efecto precisamente o producir lo que al principio dijimos, ser perfecto como el Padre es perfecto. Es algo extraordinario y hacemos aquí, vamos a decir, utilización de Dios el séptuple. Habíamos visto al Hijo Creador, al ver al Hijo Creador vemos al Padre. Logramos ver a los ancianos de los días, al ver a los ancianos de los días se ve al Padre. Logramos ver al Hijo Creador, al Espíritu Rector, al ver al Espíritu Rector se ve al Padre. Logramos ver o captar al Ser Supremo, también se capta al Padre, luego al Espíritu Infinito, vemos al Padre, luego al Hijo Eterno, vemos al Padre, y ya el número 7, el nivel número 7 de Dios el séptuple, vemos al Padre. Es una de las más grandes bendiciones que podemos nosotros experimentar. Se nos pueden permitir, después que visualizamos al Padre en el tercer circuito, algunas visitas al paraíso, pero no se nos puede recibir como ciudadanos o residentes del paraíso hasta que no vamos a experimentar el circuito número 2 y el circuito número 1 del universo central. Luego de experimentar estos dos circuitos, estando en el circuito más cercano número 1, un supernafín primario, que son de los seres más elevados, pero de transporte, caemos en cierto nivel de sueño y nos traslada hacia la grandiosa casa del Padre en las orillas del paraíso, donde se nos recibe como ciudadanos del paraíso. De manera pues que yo seleccioné una lectura por acá que aparece en el Apocalipsis y que quise compartirla con ustedes. Esta es una lectura del documento 27 de la sección 1, párrafo 5, que dice: el último reposo del tiempo ha sido disfrutado, el último sueño de transición ha sido experimentado. Ahora os despertáis a la vida imperecedera en las orillas de la morada eterna,
y viene la cita del Apocalipsis, y ya no habrá más sueño, la presencia de Dios y de su Hijo están ante vosotros, y vosotros sois eternamente sus servidores. Habéis visto su rostro y su nombre es vuestro espíritu. No habrá noche allí y no necesitan de luz del sol porque la gran fuente y centro les da luz. Vivirán por siempre y para siempre y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y por supuesto de ellas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son las primeras cosas, es decir, todo el proceso que tiene que ver con la realidad experiencial o el nivel de la realidad experiencial número uno, es decir, toda la experiencia de la Trinidad en los seres finitos, limitados por el tiempo y por el espacio. Luego vienen las segundas cosas, que es el nivel absoluto, entre el absoluto y el finito, abso de absoluto, nito de absoluto, nivel absónito o nivel trascendental, trasciende el tiempo y trasciende el espacio, que sería Dios el último. Esas serían las segundas cosas. Y las terceras cosas sería esa realidad muy lejana, pero que también está proyectada, que es la experiencia de la Trinidad en la realidad absoluta, en los seres absolutos. De manera que cuando llegamos aquí al paraíso, entonces los seres celestiales nos dicen que podemos seguir trabajando de una manera extraordinaria y finalmente cumplimos las condiciones para que se nos permita entrar en el cuerpo de la finalidad como finalistas, cuerpo de finalistas paradisíacos. De manera pues que es un gran galardón que vamos a tener y dicen ellos que aún cuando podemos trabajar en el paraíso como finalistas, aún cuando podemos trabajar en el universo central, dice que aunque se nos mande a un superuniverso, a trabajos tan humildes como al de ir a un remoto universo local, en un remoto sistema de mundos, en un remoto mundo llamado el mundo de los finalistas, a estimular a los humanos que apenas comienzan, dicen ellos que definitivamente en un nivel futuro vamos a tener la posibilidad de muchas otras y extraordinarias avenidas o trabajo. Incluso dicen que a nivel del espacio exterior, cuando se produzcan todas estas extraordinarias creaciones que están planteadas, están proyectadas, que llegaremos por tanta capacitación que hemos tenido a ser gobernantes, directores, dirigentes de todos estos o de parte de estos extraordinarios universos externos. De manera que va a ser muy grande y muy esperanzador esto que nosotros vamos a conseguir. De manera pues que quería compartir con ustedes ya para finalizar esta cita para que no se preocupen, no nos preocupemos por lo que no podamos entender. Los reveladores nos dicen que aun cuando ellos son de origen de la Trinidad, les cuesta, por ejemplo, un consejero divino que es de origen de la Trinidad, él nos da esta cita que está en el documento 1, sección 7 del párrafo 8, y dice así: el consejero divino, proveniente de la Trinidad, hijo de la Trinidad, dice: estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma adecuado para explicar claramente a la mente mortal cómo vemos nosotros estos problemas del universo. Pero vosotros y vosotras no debéis desalentaros. No todas estas cosas resultan completamente claras, ni aún para las altas personalidades que pertenecen a mi grupo de seres del paraíso. Recordad siempre que estas profundas verdades relacionadas con la deidad se esclarecerán cada vez más a medida que vuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso mortal al paraíso. Tengamos eso presente, hermanos y hermanas. Yo doy infinitas gracias a Dios, yo doy infinitas gracias a sus ángeles, por supuesto gracias a Arturo, al equipo que le acompaña, gracias a ustedes, a todos los miembros que estamos conectados con este plan divino. Ahí tienen mi correo electrónico, cualquier persona que quiera comunicarse con este pequeño servidor. Agradezco y de verdad disculpen que me alargué un poco, pero anhelo que esto sea un estímulo y que no solo se quede con nosotros, sino que podamos compartirlo con nuestros semejantes. Disculpe lo largo y gracias enormemente por esta atención prestada. Abierto el derecho de expresión. Bueno, hermanos, después de esta gran conferencia dada por el hermano Marcelino, se les
habilita nuevamente para que abran sus cámaras y sus micrófonos de acuerdo a la participación, utilizando, levantando la mano, y se les da el derecho de palabra entre 1 a 2 minutos para sus preguntas, el cual serán respondidas por el digno expositor que está presente. Gracias. Adelante, Víctor. A ver, un segundito. A ver si ahora ya. Oh, sí, gracias, gracias. No, hermano Marcelino, qué bárbaro. No, no, qué elegancia. No, qué hermoso, qué sabiduría y qué conocimiento. Y qué su forma de expresarse. Todo muy bonito. Y mire, yo quisiera hacerle 3 preguntas. Pero quisiera hacerle una por una para poder saborear y digerir la respuesta. ¿Verdad? Le voy a hacer la primera. Mire, la del paraíso central, ¿verdad? La del Padre, la primera fuente. Todos los superuniversos que rodean el paraíso central, galaxias y todo eso, el hombre, al alcance de todos sus telescopios y todo, uniendo las naciones y hablando de la NASA y todo eso, hasta donde alcanzan sus telescopios y todo, sí se llega a observar el paraíso central. Muy interesante, Víctor, muy agradecido por tus palabras. No es posible, Víctor, piensa Marcelino, que no es posible por los enormes cinturones de cuerpos oscuros que impiden todo tipo de visibilidad. De manera que esos cuerpos oscuros no solamente están para equilibrar la gravitación universal, sino para impedir toda visibilidad no autorizada. De manera pues de que por esa razón no podrán ser observados por fundamentalmente el impedimento de los cuerpos oscuros. Hay uno que es como un muro gigantesco que impide la penetración, por supuesto, sin autorización, y también todo tipo de visibilidad desde afuera. Ok, muchas gracias. Oh, muy amable. Ahora, mire, la número 2, mire, el alma que se fusiona ya completamente, ya a la altura de la resurrección de las 36 horas, pues esa alma es la número 1, ¿verdad? Por decirlo así. Pero luego ya de ahí, así como usted comentó y así como habla el libro, hay niveles, ¿verdad? En los dormitorios. Hay niveles hasta el último nivel, ¿verdad? Pero va a despertar, va a despertar. Pero eh, en el nivel, por ejemplo, de los inicuos, pues ha de ser muy bajo, pero aunque crea, pero es inicuo y muere. Entonces, así como comentó usted ahorita, va a despertar, ese inicuo va a despertar. Vamos a hablar de un Hitler, un Stanley, un ejemplo, algo así. Va a despertar y se le va a dar otra oportunidad. Pero definitivamente al que lo ha negado y si lo siguió negando, pues así como lo comentó usted también, esa alma pues va a desaparecer, ¿verdad? O sea, es muy diferente el ateo al inicuo. Así lo veo yo, ¿verdad? O sea, usted que a la hora de resucitar, pues, personas inicuas y todo eso, la diferencia, que usted, por favor, ilústreme para... ¿Cómo no, hermano Víctor? Lo que ocurre es lo siguiente, hermano Víctor. Dice los reveladores, un ser humano puede alejarse de Dios muchas veces y puede acercarse nuevamente muchas veces, pero que la sentencia no está dada hasta que no pierde la capacidad de elegir la voluntad del Padre. Es decir, esa autodestrucción no se decreta hasta que ese ser no pierde la capacidad de elegir la voluntad del Padre. Eso significa que eso no ocurrió con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz cometió crímenes. El ladrón en la cruz tuvo oportunidad de hacer muchas cosas negativas. A lo mejor volvió y volvió otra vez al crimen,
y regresó y al crimen nuevamente. Pero ¿qué ocurrió? Que dicen los reveladores que echó mano a la última pincelada de fe que le quedaba. Y entonces un ser, aún con crímenes, aún con dificultades, si realmente tiene una pincelada de fe al partir, hay una pincelada de alma, hay una pincelada de mente espiritualizada. Y eso no se pierde. Dicen los reveladores, ante una persona que haya duda, preferíamos correr el riesgo de una rebelión en un sistema que impedir a esa persona ser probada. Decidimos pasarla para ser probada. De manera de que esa es la ley, aunque sea una pincelada de fe, una pincelada de alma, una pincelada de realidad espiritual mental, le permite ser probado. Ahora, cuando ya la persona es bancarrota en forma final, definitivamente no. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tener claro. Se han perdido seres. No dice quiénes, pero se han perdido. Hay varias citas donde se confirma que lamentablemente se han perdido tanto seres celestes como seres humanos, producto de esa rebelión perseverante. Gracias, Víctor. Oh, ok, está bien, muchas gracias, muy amable. Aquí. Entonces sí hay diferencia del ateo y el inicuo, ¿verdad? Bueno, es que el ateo, si dice que es ateo de boca, si dice que es de boca, pero tiene dentro fe, es solo de boca, Ajá, tiene ok. posibilidades. El caso es que hay gente muy creyente que dice, Señor, 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 yo soy tal, pero no vive el Sí, mensaje. Y entonces sí, sí. aquellos están siempre con un libro en la mano, predicando, qué sé yo, pero no vive el mensaje, pudieran autodestruirse. Jesús dice muy claro, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que vive, el que cumple su voluntad. Y Sí. entonces esto es importante, de manera que la medida la tienen esos seres celestes que son los que saben qué nivel de alma tiene cada uno, hermano Víctor. Gracias por esa Oh, sí. intervención. Gracias, Víctor. Adelante, Bernardo. Sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias, Marcelino, porque ha sido una formidable presentación, por el esfuerzo que has hecho para explicarnos todas estas cuestiones y sobre todo por el tiempo que nos has dedicado, que es un tiempo de servicio y y altruista totalmente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Tengo aquí unas cuestiones que, bueno, son varias. Tampoco quisiera abusar del tiempo, pero el moderador puede cortarme cuando quiera, ¿vale? En primer lugar, hablas del ingreso, el ingreso a la hermandad universal, al universo. El ingreso es la fe, dices. ¿Hay algo más para ingresar, para fortalecer ese ingreso? Quiero decir, por ejemplo, frutos del espíritu, por ejemplo, fusión con el ajustador, o solo en la fe. Te número la segunda, contestas a esta como quieras. Sí, sí, Bernardo, gracias por tu expresión, Bernardo, agradecido. Y sobre todo me alegra mucho verte de nuevo después de tanto tiempo. O no tanto, pero sí tenía un tiempo. Sí, hermanito, el precio de entrada es la fe, porque la fe significa el impulso de la persona de querer alguna vez hallar a Dios, el impulso de la persona de tomar a Dios en cuenta para su vida, aunque el impulso sea primitivo, sea muy primitivo. Entonces esa es la base. Pero una vez que está la fe, se requiere para poder crecer nuevos nacimientos espirituales. Incluso antes de la fusión deben haber nacimientos espirituales, lo que llamamos a veces en los vehículos la sobremarcha. Cuando va en una subida hay que ponerle y de verdad seguir, seguir y seguir, porque Dios nunca se conforma con la estabilidad. Dice Jesús, un alma moribunda es un alma estancada, es un alma moribunda. Entonces, se requieren ascensos y ascensos con esos nuevos nacimientos espirituales, de manera que uno nunca debe estar conforme con lo que tiene en la mayor humildad, pero nunca, sino exigirse más y más y más, porque nunca se va a llegar a ser perfecto si no nos exigimos, el Padre nos exige. De manera pues que, bueno, lo más importante hasta ahora para nosotros es llegar a la fusión. Una vez que lleguemos a la fusión, está todo hecho, está todo hecho. Es la base, el centro de nuestro objetivo, la fusión. Y ya todo lo demás, tarde lo que tarde, vamos a conseguirlo. Pero por ahora lo más supremamente sagrado para nosotros, la fusión. Siguiente cuestión. Sí, coincido contigo, correcto. A ver, bueno, antes de eso, también de la fusión, tenemos que dar unos frutos del espíritu, son obligatorios. Nos lo marcan como obligatorios, ¿no? Pero bueno, pero bien. Una segunda cuestión que a mí me inquieta mucho y que me parece muy importante. Nos has presentado un universo enorme. Para concebirlo con la mente humana sería para nosotros infinito. No lo es, pero para nuestras capacidades, no que seríamos capaces de abarcar ese espacio, ¿no?
Vale. Eh, ¿Y qué sentido tiene para nosotros ese universo tan inmensamente grande si no puedo explorarlo? Si tú me estás hablando de años luz y yo soy un simple mortal, ¿en qué me incumbe a mí ese universo si está a tanta distancia para mí? O hay otras posibilidades de explorarlo, o sí existe la posibilidad. ¿Tú conoces esa posibilidad? Perdona, termino. Porque si ese universo tan inmensamente grande no es explorable, pues me parece un Dios, para mí entonces sería un Dios egoísta, ¿no? Un padre egoísta, que me hace una creación que yo no puedo explorar. Simplemente me marca un camino que recorro y punto. Porque es que ese universo para mí es inaccesible por mis limitaciones. O sí es accesible si se consiguen ciertos logros. ¿Conoces esos logros? ¿Conoces esa accesibilidad? ¿La conoces? Gracias, Bernardo. Sí, sí, muy interesante. No es que la conozca, sino que de verdad entiendo plenamente tu inquietud y definitivamente nos pasa a todos. Pero es importante conocer que generalmente un niño anhela ser adulto, anhela ser mayor y muchas veces no lo logra. Entonces, no olvidemos que hay unas leyes para el niño, unas leyes para el adulto, unas leyes para el anciano. En el caso nuestro, somos un planeta niño. Pero hay planetas, por ejemplo, en Nevadón, apenas en Nevadón, que tienen 200.000 millones de años de existir humano, solo en Nevadón, 200.000 millones de años. Dicen los reveladores que aquello que no podamos realizar en el planeta, tendremos plena y total y completa oportunidad de realizarla en este camino hacia el Padre. De manera que no vamos a poder conocer esas galaxias ahora, pero las conoceremos en el futuro, en esta inmensa carrera. No olvidemos que son más de 1.000 millones de mundos, hermano Bernardo, y póngale, no nos vamos a asustar por esta cifra, pero un promedio de unos 100.000 millones de años urantianos, 100.000 millones de años urantianos para llegar al paraíso, un promedio. Supongamos que sea mucho más, supongamos que sea un poco menos o mucho menos, pero es importante estar claro que vamos a tener plena oportunidad. Lo que tenemos que tener es paciencia, que a veces no la tenemos, empezando por Marcelino, nos cuesta mucho. Entonces, vamos a tener esa oportunidad y esa es la inmensa esperanza que nos impulsa la triple presencia y esos ángeles que están a nuestro lado también teniéndonos mucha paciencia como maestros externos. Gracias, Bernardo, por esa inquietud tan interesante. Sí, te comento, Marcelino, y antes de pasar a la siguiente cuestión, te comento que el logro de la finalidad no es en sí la trascendencia del tiempo, porque eso se hace en el último, pero sí es el dominio del tiempo y el espacio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que amplías tu movilidad en el universo. Amplías tu movilidad. Te puedes movilizar más rápidamente. Eso acorta las distancias. Acorta las distancias. Y el universo se hace más accesible, ¿vale? Pero aún así, en la finalidad, el universo sigue siendo muy inaccesible, porque las distancias son enormes, ¿vale? Aquí lo que ocurre, Marcelino, es que cuando tú vas haciendo logros, vas ascendiendo, ¿vale? Lo que se va diluyendo es el tiempo y el espacio. Porque nuestro gran problema es que estamos encadenados al tiempo y el espacio. El premio, digamos, de tu esfuerzo de ascensión es trascender el tiempo y el espacio. Cuando tú llegas al último y ya estás preparado para funcionar, solo funcionar en los mundos del último, eh, ocurre que tienes que pasar por 7 niveles de trascendencia del tiempo y del espacio, de absonidad, hasta llegar al cuarto cinturón. Y lo que ocurre ahí es que llegas a trascender completamente el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes trasladarte de un mundo a otro independientemente de donde estés. Independientemente. Es decir, que el universo en ese momento se hace totalmente accesible para ti. Eso no quiere decir que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tendrás tus responsabilidades, tendrás tus tareas y tendrás que respetar a todos los hermanos que tienes alrededor, porque si no sería un cachondeo, digamos así, moverte cuando tú quisieras. Pero sí es muy importante que al final de todo el universo se hace accesible con el logro de la trascendencia del tiempo. A eso me refería, Marcelino. Eh, le pido al moderador, porque es que tengo 9 o 10 preguntas, le pido al moderador que no quiera abusar del tiempo aquí y para que todo el mundo tenga oportunidad, que luego cuando otros hermanos puedan hablar, yo sigo con otras preguntas. Cuando él quiera conveniente Gracias, me corte. ¿Vale? gracias, Bernardo. Sí, te permitimos esta última pregunta, si me haces Ok, favor. fenomenal. Hago 3 preguntas y después espero el turno. Me parece muy bien, Arturo. Muchas gracias. Tercera pregunta. La superpersonalidad.
Has hablado de seres superpersonales, Marcelino, ¿vale? ¿En qué consiste eso? ¿Vale? Y nosotros, esa superpersonalidad es accesible para nosotros. ¿Podemos nosotros convertirnos en seres superpersonales? Y hacernos seres superpersonales es necesario para la ascensión al universo, sobre todo en la exploración del último. Muy interesante, hermanito. Claro, ya esos son niveles bien, bien difíciles de comprender para uno, porque uno pudiera medio entender algo de la personalidad. Entonces, nos va a costar mucho, por ejemplo, comprender el caso de la prepersonalidad, como los ajustadores, y por supuesto la superpersonalidad, como en el caso de los descendientes del Hijo Eterno. Definitivamente también la realidad absónita, dicen ellos, que son niveles superpersonales, por ejemplo, los arquitectos del universo maestro, los organizadores de la fuerza universal, son seres súper personales. Entonces, vamos a tener esa esperanza. Por ahora tenemos algún medio eco, pero vamos a tener esa esperanza, especialmente cuando lleguemos al cuerpo de la finalidad, porque al llegar al cuerpo de la finalidad vamos a tener cierta conexión con esos seres absónitos y por supuesto con esos seres súper personales descendientes del Hijo Eterno. Y entonces vamos a tener cierta conexión, pero por supuesto va a depender del dominio de ese tiempo, del dominio de ese espacio que tú mencionaste. De manera que todo eso va a ser posible y solamente, dicen ellos, hay algo muy interesante que está en la página 6, y es algo yo siempre lo leo, claro, no voy a emplear tiempo en buscar el libro, pero voy a tratar de resumirlo, la página número 6 en el prólogo, y es algo que a uno debe darle muchísima esperanza. Creemos que la realidad o la absolutez o la magnanimidad del Padre en todo su esplendor personal como deidad solo sea comprendida por el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Para los demás seres, todos los demás, dependerá del ejercicio de la fe. Entonces, eso le da a uno mucha esperanza de que un anciano de los días también tiene que ejercer cierta fe para comprender esa fase magnánima del Padre que solo la comprende el Hijo y el Espíritu Infinito. Entonces, mantengamos esa fe y gracias, hermano, por existir. Gracias a cada uno de ustedes y gracias por venir hoy y me alegró mucho verle de nuevo. Termino brevemente diciéndote que yo creo, en mi opinión personal, ¿vale? Porque no está revelado, pero la lógica de la que sí estoy dotado y todos estamos dotados me lleva a creer que esa superpersonalidad es accesible para nosotros, porque si el logro último es la trascendencia del tiempo y el espacio, nuestra personalidad, que tiene profundidad, que tiene longitud, que tiene anchura, debe tener ese requisito para poder hacer la trascendencia del tiempo. Y muchas gracias y perdón por el tiempo que he consumido. Pido disculpas. Gracias, Bernardo. Oh, gracias a ti. Muy amable. Adelante, Octavio, tienes la palabra. Hermanitos, gusto en saludarlos. Y sí, sugiero que sea de una pregunta, porque si no se va el tiempo en un solo participante. Gusto en verlos. Hermanito Marcelino, su tema es... Se te fue el audio, Octavio. Cerraste, Octavio, cerraste. Es muy amplio y se pueden ir 1000 preguntas, pero yo solamente me quiero abocar un poquito al traslado. En el traslado me gustaría, yo he entendido que el traslado, este viaje es para nosotros como mortales ascendentes, me imagino, ¿verdad? Que es solamente para, lo que usted narró es para los mortales ascendentes, ¿sí? Entonces hay varios traslados que pues ya usted comentó todo el tramo, ¿no? Toda la trayectoria que vamos a pasar. ¿Es la misma forma de trasladarnos de un punto a todos los puntos o en cada etapa hay algún traslado diferente? Porque yo pienso que mientras no nos fusionemos con el ajustador, puede ser por medio de un ángel, ¿no? Que se llama enserafinado o algo así. Es como nos trasladamos. Pero después que nos fusionamos, ¿se sigue ocupando este tipo de traslado o ya como vamos a ser una sola criatura entre el ajustador de pensamiento y nosotros como seres espirituales, ya no existe esa doble entidad, porque ahora somos unos solos, ya estamos en una sola entidad, vive el ajustador
y vive el mortal. Entonces, si la capacidad que tiene el ajustador de pensamiento, por ahí lo leí, no es que no lo encontré, lo quería leer, dice que los ajustadores de pensamiento tienen la capacidad de viajar por los circuitos, no recuerdo cómo dice, pero te da a entender que hay unos circuitos especiales que ellos como seres absolutos o como seres que vienen directamente de Dios, ellos pueden meterse por recovecos o hay a situaciones donde ellos pueden desplazarse y brincar de un lugar en el universo a otro lugar en el universo sin tanto problema. Entonces mi pregunta es, o cómo lo interpreta usted, si después de que ya somos una sola entidad con el ajustador de pensamiento, nuestros traslados son de esa manera hasta llegar al paraíso, porque esto es larguísimo. Y después de que nosotros nos fusionamos con él, ya el traslado debe ser de alguna manera diferente, ¿no? ¿Cómo lo interpreta usted? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Octavio, estimado. Qué bueno, interesante y gracias por esa pregunta. Definitivamente no olvidemos que la fusión con el ajustador es apenas comenzando, apenas comenzando. De manera de que el trayecto que después nos queda es inmensamente largo y la única posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro con cierta autonomía es cuando llegamos a ser ciudadanos del paraíso, solamente cuando llegamos a ese cuerpo de la finalidad. De manera pues que no hay otra de pasar de un sector a otro solos. Todo el tiempo vamos a ser trasladados, por supuesto, fusionados con el ajustador. Recuerden que el ajustador por sí solo va a cualquier lugar instantáneamente, pero por sí solo. Ahora no está solo, ahora está fusionado con un ser de origen animal que llegó a los niveles de vida eterna. El ajustador nunca puede dar al humano lo que el humano no ha ganado. El ajustador va a dar y dar y dar de acuerdo al nivel del humano ganado. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro durante toda la eternidad fusionada. Entonces, por eso dicen los reveladores que tendría que pasar una eternidad para poder llegar a la conexión con ese Padre absoluto, porque el ajustador no le da todo, sino da lo que el humano permite ganar. De manera que cuando se traslada, por ejemplo, de un mundo de estancia a otro, probablemente es un traslado por un serafín de transporte, es probable. Cuando los traslados son más largos, ya los serafines no alcanzan velocidades tan importantes de tan alto grado, se utilizan seconafines. Y por ejemplo, el traslado de la capital de Orbontón, que es Ubersa, hacia el primer o el tercer, el circuito externo de Abona, el primer circuito que nos conectamos, pero es el número 7 de Abona, se hace con un seconafín primario de transporte y entonces requiere un trayecto más largo. Vamos a ir siempre en serafinado, en este caso con un seconafín. Y el último traslado que se nos hace es del circuito número 1 cercano al paraíso de Abona, el circuito número 1 hasta el paraíso por un supernafín. Ya no es ni serafín ni seconafín, sino supernafín de transporte. De manera pues que después de ese traslado y llegamos a ser ciudadanos del paraíso y entramos al cuerpo de la finalidad, podríamos trasladarnos solo. Pero las distancias cuando son muy largas no vamos a poder. Dicen los reveladores que aunque tienen ellos capacidad de trasladarse por sí solos, son las distancias tan largas que tienen que utilizar transportes, aun cuando ellos pueden trasladarse, tienen que utilizar los transportes más rápidos. Claro, hay seres que viajan a una velocidad astronómica, por ejemplo, los mensajeros solitarios que llegan a viajar a una velocidad a más de 5 millones de veces la velocidad de la luz, más de 5 millones de veces la velocidad de la luz, los mensajeros solitarios. Pero hay seres que no viajan tan rápido, entonces tienen que utilizar sistemas de transporte, o sea, serafines o seconafines o supernafines de transporte. Gracias, Octavio, por esa interesante pregunta. Entonces, hermanito, perdón, entonces para concluir, cuando se fusiona el ajustador y la personalidad del mortal ascendente, el ajustador de alguna manera disminuye su investidura o no sé cómo llamarle, y entonces ya se empieza a comportar como un mortal ascendente. O sea, pierde él de alguna manera, no es que no encuentro la palabra adecuada, pero me da a entender que se degrada, ¿no? Ya él se degrada, pierde su
su capacidad que tenía antes de trasladarse automáticamente, como usted lo dijo, y ahora se tiene que comportar como un mortal ascendente, ¿no? Hasta que llegan nuevamente al paraíso, ahí vuelven ellos a retomar esa capacidad que tenían, ¿no? Sí, en absoluto disminuye nada, hermano Octavio, más bien aumenta porque adquiere algo que nunca había adquirido, adquiere una Pero, personalidad. Pero pero hay es dos, decir, no disminuye en sí, simplemente se adapta a la ley universal. La ley universal dice que es un nuevo ser y ese nuevo ser es un fusionado de lo divino con el humano. Y eso es, no es que disminuya en lo más mínimo, pero simplemente se adapta. Hay una transformación, una especie de metamorfosis donde el ajustador continúa con todo el potencial absoluto y con todas las capacidades, pero habiendo ganado algo que nunca había ganado, una personalidad, de manera que el ajustador se superpotencia con esa personalidad porque le permite abrazar al Melquisedec, le permite abrazar al arcángel. No olviden que el ajustador no puede ser visto ni por el Melquisedec ni por el arcángel. De verdad, es una grandeza para el ajustador poder darle un abrazo al arcángel y al Melquisedec o a cualquier otro ser celestial que ahora ya lo puede ver fusionado con X o con Z humano. De manera que eso es importante que tengamos claro, pero el ajustador sí se adapta a la regla universal de ese nuevo ser, que es un nuevo ser fusionado y eterno. Y es algo verdaderamente misterioso porque es algo que cuesta mucho. Dice que los seres celestiales cuesta muchísimo entender esa nueva personalidad porque es la absolutez de un padre fusionada con alguien que viene de naturaleza animal, prácticamente del barro, del polvo. Y es algo sumamente interesante. pero a mí me llama la atención cómo es que en lugar de que ganara el mortal, en lugar de que gane bueno, gana el mortal, pero el ajustador disminuye. Así lo interpreto yo. Inclusive el libro, hay dos escrituras donde dice que al momento de fusionarse, los ajustadores disminuyen, porque pierden a lo mejor no lo pierden, está ahí, pero ya no lo pueden utilizar, porque se Claro, no tienen lo que portar utilizan. como mortales ascendentes. No lo utiliza. Es decir, Octavio puede correr 100 metros planos vamos a decir, 11 segundos o digamos 30 segundos. Pero ¿qué ocurre? Que Octavio tiene que tomar de la mano a la niña, que apenas tiene 2 años y no puede correr a esa velocidad, tiene que adaptarse a la velocidad de la niña. Eso pasa con el ajustador. Octavio no pierde esa potencia, esa capacidad de correr los 100 metros planos en 30 segundos o en un Como minuto. que lo tiene que esperar ahora. Claro, tiene que adaptarse a la niña porque hay una regla universal que debe tomar a la niña para seguir caminando con la niña que tiene apenas 3 años. Bueno, gracias, hermanito. A ti, hermanito. Gracias, Octavio. Hilario nos hace una pregunta desde el WhatsApp, Marcelino, que te voy a leer y dice, Gracias, hermano. si fuera posible, no puedo hacer uso del audio, pero nos pregunta lo siguiente. ¿Qué sería, querido Marcelino, si tu recomendación, perdón, qué sería, mi querido Marcelino, tu recomendación para fortalecer la fe y motivar la perspicacia espiritual que nos ayude y nos conforte en el largo camino al paraíso? Esa es la pregunta que nos hace. Gracias, hermano Hilario, y gracias, hermano Arturo. Sí, estimado Hilario, quienes están presentes, lo más importante es disponerse humildemente a captar nuestra debilidad. Yo generalmente oro mucho por dos aspectos fundamentales, tanto para mis semejantes como para este pequeño servidor. Uno, Padre, que podamos tener la claridad de los detalles de su voluntad para cada uno, para mí, para cada uno y cada una de mis semejantes. Dos, que podamos tener los detalles de cuáles son nuestras debilidades. Esa humildad que nos permite ver las debilidades y esa humildad que nos permite saber que hay cosas que no podemos hacer, pero que una fuerza divina que llamamos Dios puede hacerla. Entonces, ahí está, como dijo Cantinflas, nuestro gran mexicano, ahí está el detalle, es decir, disponerse a esa posibilidad de una fuerza superior. Ese anhelo que tengo yo o que comienza en mí de ser una persona diferente a la que yo soy ahora en ciertos aspectos, me hace disponer, me hace observar esa debilidad y me hace anhelar superarla. Entonces, solamente allí hay verdaderamente ese inicio, y es lo que se conoce como el nuevo nacimiento espiritual, es decir, la observación de la debilidad
y la colocación de esa debilidad en una fuerza superior que llamamos Dios. Y entonces una vez que uno hace eso, aunque no haga mucha oración, aunque no vaya mucho a una iglesia, aunque no lea mucho un libro, pero lo haga de adentro, ahí comienza el nuevo nacimiento espiritual. Y entonces, cada vez más que uno se disponga, la fortaleza va a ser aumentada. Y no solo la fortaleza, va a ser aumentada la fe. Y no solo la fe va a ser aumentada, sino las certezas. Las certezas aumentan con el servicio. No hay posibilidad. Hay una persona, por ejemplo, que me dice, pero Marcelino, ¿qué grado de certeza? ¿Quién le da a usted esa certeza de todo eso que usted predica con esas láminas y con esos mundos? ¿Quién le dice a usted que eso es verdad? Le digo, bueno, me lo dice Dios a través del servicio. Es decir, ¿qué es el servicio? Una persona que limpia zapatos en una plaza pública o una persona que esté manejando una nave para el espacio exterior, ajá, es una persona que está haciendo algo y se lo hace con dos condimentos, con dos aliños, que es la fe en Dios y lo otro, el deseo de que otro se beneficie con lo que yo hago, no solo que me beneficie yo, sino que se beneficie otros. Eso es servicio. El deseo, hacerlo con fe y el deseo de que lo que hago es para beneficio de otro, no solo para beneficio mío. Desde limpiar un zapato en una plaza pública hasta el trabajo de un rey, una reina, hasta el trabajo de cualquier nación, de un presidente o de cualquier nación. Entonces, eso es importante, la disposición y el anhelo de superar eso con la fuerza de lo que concebimos y llamamos Dios, con lo que concebimos que es la divinidad. Entonces, a seguir adelante, siempre tratando de estar pendiente de la intuición, del presentimiento, como decían las abuelas, la corazonada, eso que está dentro de uno. Cuando uno se deja llevar de eso, hace posible lo que Nicodemo experimentó, el nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo era un hombre de fe, sí, pero un alma, digamos, estancada, porque estaba dependiendo de las 613 reglas de vivir, no del espíritu. Estaba dependiendo de lo que decía Caifás, no del espíritu. Estaba dependiendo de lo que decía la ley de Moisés, no del espíritu. Entonces, cuando él habló con Jesús y se dispuso humildemente, comenzó a depender del espíritu y fue expulsado del Sanedrín, sí, pero siguió con gozo y además del gozo, con la firmeza en que ese era el camino y definitivamente tanto él como José de Arimatea no solo ayudaron económicamente a las personas que estaban conectadas con ese gran grado de proclamación de Jesús y sus apóstoles, ese reino inicial, sino también fueron y pidieron el cuerpo del maestro y lo llevaron a la tumba. Y en la casa de Nicodemo, Jesús resucitado se apareció. Y en la casa de José de Arimatea, Jesús resucitado se apareció. Entonces ve usted ese nuevo nacimiento espiritual cuando uno dice sí en la mayor humildad posible. Gracias, estimado Hilario. Ya me estoy emocionando un poquito yo. Gracias, Marcelino. Te manda un saludo enorme y muchas gracias por tu respuesta. Se tuvo que retirar. Lamentablemente no puedo escuchar toda tu respuesta, pero esperemos que la pueda ver en la grabación. Adelante, Ricardo Roselo, tienes la palabra. Hola, Marcelino, mi gran amigo Marcelino. Quiero felicitarte por el tema tan importante, lo que has expuesto. Seguramente es un tema poco común. La mayoría de las personas es poco lo que se habla, ese tema del universo, superuniverso, ahora, todo lo que significa esa maravilla más allá de nuestro planeta. Son temas desconocidos. Yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría, no está todavía empapado, impregnado el inmenso significado que significa cuando dejemos la tierra y comencemos a avanzar hacia lo alto. Ahí comienza nuestra aventura. Cuando lleguemos a la gran sala de resurrección, ¿no es cierto? El mundo de distancia, y logramos pasar todas las capacitaciones en Jerusalén, ahí comienza la verdadera aventura hacia la eternidad, hacia el paraíso. Por lo tanto, yo comparto plenamente toda la exposición tuya. Estoy apoyándote todo lo que tú has hecho, lo que has trabajado. Me parece maravilloso. Pero quisiera hacer un pequeño alcance por las inquietudes que se han presentado.
Nosotros somos seres compuestos, un físico que se llama el tabernáculo de la carne y el hueso. Cuando tiene un periodo final, nadie sabe en qué momento nos va a llegar la muerte. Pero aquellos que han tomado la decisión por su libre albedrío de seguir al Padre y ha sido consecuente con su vida de servicio, de ayuda, sin duda, esta persona se va a trasladar hacia la vida eterna. Pero aquellos que son inicuos, para mí, una opinión muy personal, que se rebelan contra Dios, no creen en Dios, hablan mal de Dios, no están ni ahí con Dios. Eso inicuo, prácticamente el último respiro de su vida humana, esto se autoextingue. No hay más vida. En cambio, los ateos, que tienes alto y bajo, cree a veces no, vuelve, pero tiene alguna creencia, aunque duda de Dios, tiene esa posibilidad de viajar a la otra vida o está en el mundo, en la espera, en el mundo de la dormancia, que digo yo, que algún día lo van a despertar. Pero aquellos que han seguido con fe espiritual, han seguido la vida de Jesús, aprendido lo que ha aprendido de Jesús, sin duda que van a avanzar mucho más rápido. Ahora, y la última cosa que me interesa mucho, que nosotros cuando pasamos a la etapa de Morontia, después pasamos al cuerpo espiritual. El espíritu es un cuerpo que es desconocido por todos nosotros. No sabemos cómo está compuesto. Bueno, ese espíritu es un cuerpo maravilloso. Son todos los seres maravillosos que viven en el paraíso. Por lo tanto, tenemos que entender estos conceptos. Nosotros tenemos una mente finita, humana, pero todavía no alcanzamos a tener una mente morontiana y tampoco menos una mente espiritual. Ahí se necesita mucha fe, mucha, pero mucha fe, mucho amor, que sabemos que Dios nos tiene preparado una linda, gran tarea para todos los creyentes. Así que yo agradezco mucho a Marcelino por todo. Y lo último, en cuanto a telescopio, la NASA, según he investigado, tiene una máxima llegada hasta la altura del séptimo superuniverso Orbontón. Hasta ahí llega la capacidad del telescopio. Más allá, como tú lo dices, Marcelino, el mundo del oscuro no se ve más allá, ¿ya? Por lo tanto, lo que está haciendo la NASA, que ya está llegando al séptimo superuniverso, toda esta imagen de la galaxia, es algo muy importante actualmente en el siglo XXI. Una aclaración. Muchísimas gracias, Marcelo. Felicidades una vez más, hermano. Gracias, Gracias, Ricardo. hermano. Gracias. Nada más para leerte los siguientes comentarios, Marcelino, nos manda Gracias. José Niño el siguiente mensaje. Cuando por fin lleguemos al paraíso, nos graduemos ante el Padre Universal y saldremos a trabajar en los 7000 universos locales como socios creadores del Padre Universal. Eso nos lo manda José Niño. Y luego Luis nos dice lo siguiente. Tú ya tienes el libro de Urantia en tu mente, Marcelino. Hasta el número de la página dices y la cita. Te manda felicitaciones. Graciela nos dice lo siguiente. Admirable tus conocimientos, hermano Marcelino. Es un verdadero placer escucharlo. Muchas gracias. Hilario nuevamente, como se retiró, mil gracias y muchas bendiciones, mi querido Marcelino. Abrazo a todos. Nuestra hermana Marilena nos dice muchas gracias, muy interesante, me tengo que retirar. Que Dios los bendiga infinitamente a todos. Nuevamente, José Niño nos dice, Octavio, cuando se entra a prestar servicio, el servicio militar, usted sigue siendo el mismo, pero no puede moverse por el mundo a su voluntad como antes lo hacía. Así le pasa al ajustador. Es una analogía que nos da José Niño. Muchas gracias por sus participaciones. Y antes de darte la palabra, Ramón, para que hagas el cierre, yo deseo pedir a todos los presentes, antes de retirarnos, que prendan su cámara y le brinden un aplauso enorme a nuestro hermano Marcelino por la excelente cátedra que nos ha dado, magistral, definitivamente. Honrados y bendecidos con este gran conocimiento, realmente brillas en ese conocimiento, Marcelino. No hay duda que tienes un gran sabiduría, además, un gran discernimiento.
Gracias por darnos la oportunidad de recibirte en esta tu casa y gracias por esta magistral conferencia. Gracias. A Y ti, entrando a otro hermano, y aviso rápido, familia. Ah, perdón, Marcelino, adelante. Perdón. a todos, de verdad que es una gran bendición, es un honor, es un verdadero privilegio para mí, para este pequeño servidor, este compartir, hermano. Y de verdad que me voy con un compromiso mayor con Micael, un compromiso mayor. Si esta mañana tenía un compromiso, ahora tengo un compromiso mayor esta tarde. Así que enormemente agradecido y anhelando que la triple presencia divina y su maravilloso equipo celeste sigan sin encontrar obstáculos para llenarnos a cada uno de ustedes y sus familias y por supuesto a cada uno de los que estamos en este deseo de siembra de todas sus grandiosas bendiciones. Gran abrazo, Gracias. Jesús Micael. Gracias. Bueno, antes de cederle la palabra a Ramón para que nos haga favor de cerrar la reunión, quiero compartir con ustedes, familia, nuestra agenda. El día de hoy concluimos esta gran conferencia de Marcelino y tenemos a nuestro hermano Ricardo Ballesteros para el próximo sábado 4 de abril, también a este mismo horario, con el tema Vida en Plenitud. Tienen esta invitación para que nos puedan acompañar prácticamente casi en un mes. Es la conferencia de nuestro hermano Ricardo y nuevamente regresa Jorge Wilkes después de Ricardo. Entonces están todos cordialmente a acompañarnos a esta conferencia dentro de casi un mes. Gracias familia, gracias Marcelino. Ramón, tienes la palabra. Bueno, dentro de eso quiero que al finalizar el hermano Marcelino, pues es un deseo que le pido, le puedo pedir ese deseo, nos regala la última oración. Bueno, hermano Marcelino, de antemano, pues desde lo más profundo de mi alma y de mi ser, mil felicitaciones por estar acá y agradecemos infinitamente a la participación y al servicio de nuestro amado hermano Marcelino Ramírez por estar presentes. A los asistentes, a todos los que asistieron, muchísimas gracias. A nuestros amados hermanos que se tomaron el tiempo de acompañarnos en esta tertulia urantiana. Deseamos que el Padre los llene de todas sus bendiciones y dádivas hoy y siempre, para siempre y por siempre. Entonces, hermano Marcelino, nos regalas la oración después del agradecimiento también al hermano Arturo, al grupo Iniciado Urantia, a la hermana Elena López, al hermano Antonio, a la hermana Chuyita, al hermano Héctor Darío y a quien les habla Ramón Humberto Mora para servirles siempre. Gracias, hermano. Me alegra ver varias personas acá hoy, como Belkis y otras personas que nos han acompañado. Me alegra mucho. Vamos a disponernos a la triple presencia divina y a su equipo celeste y le damos gracias, infinito Padre, divino ajustador, infinito Hijo eterno, divino Espíritu de la verdad, Micael en Jesús, que nos envuelve. Divino Espíritu infinito, hija creativa, madre local, Espíritu Santo, espíritus ayudantes de la mente que fluyen en nosotros. Trinidad infinita que desciende de niveles hasta llegar a los serafines, querubines, seres intermedios y otros seres que nos ayudan. En esta hora bendita queremos darle gracias por habernos creado y gracias por hacer posible que cada uno de nosotros tenga todos y todas las causas de todo orden posible para decirle sí a ese impulso que usted comienza a darnos desde el instante que nos habita, fragmento sagrado del Padre. Que no le fallemos. El objetivo es que no le fallemos. Sabemos que usted no nos falla y sabemos que nos da todo, pero le queremos pedir algo de manera muy especial. Que no le fallemos, que no sucumbamos, que nos dispongamos a perseverar siempre, siempre teniendo en mente que aquello que no es posible para nosotros, siempre que sea positivo, es posible para usted. Que no olvidemos lo que nos dicen los reveladores en cada una de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Siempre pensemos que, aunque no podamos superar tal crisis, hay alguien dentro de la citadela de mi mente que me ayudará a superarla y que esa fue la base de superar
todo tipo de extrema prueba de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo posible el triunfo del carpintero de Nazaret. Gracias por bendecirme con esta familia, por ponerme a estas personas en mi camino, por hacer posible que yo aprenda de ellos y de ellas, y que sigamos adelante en la humildad para no solo absorber lo que usted nos da, sino irradiarlo a nuestros semejantes, que es lo que nos permite nuestro crecimiento. Todo esto lo ponemos en sus manos. Le damos gracias por hacerlo una realidad y lo hacemos siempre que sea su voluntad, divino Hijo, su nombre, en el nombre de Micael de Nevadón, autotorgado en Josué ben José, Jesús, el hijo de José, así es y así será. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, Marcelino. Familia, gracias por ese granito de servicio y Hermano. acompañarnos. Dios mediante. Gracias, nos vemos Marce. para la próxima. Gracias. Gracias, señor Nos estamos Marcelino. viendo. Gracias, gracias. Un abrazo y un cariño Marcelino, a todos. me despido. Gracias, Una Marce. alegría enorme haber compartido contigo, ¿eh? Una Señorita, satisfacción enorme, siento. Gracias, Gracias. gracias. Muchas gracias, hermano. no Tienen aquí escuchamos a su la casa. gran Elenita hoy. Un gran abrazo para Abrazos, todos. saludos. Gracias, hasta- Lobo. Gracias, señor Gracias, Marcelino. gracias, muy amable. Gracias a todos por su presencia hoy. Sí, Gracias, Elenita. Gracias. igualmente. Nuestra gran consuelo, nuestra familia, qué bueno.